Bienvenidos. Santiago Durán, presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de España, del ICAC. Señor Luis Piacenza, socio de Management Consulting de Crown. Y Neus Oliver, responsable de relaciones externas de AEBAI. Nosotros tratamos de tener un diálogo un poco más completo con los clientes, al menos al principio. Después nos enfocamos en cumplirla, porque es lo que los clientes quieren. Pero es tratar de entender por qué está la regulación, porque tratar de entender por qué está la regulación te puede ayudar a hacer mejores negocios. La sostenibilidad exige que en el corto plazo sepamos dónde nos vamos a posicionar, sepamos elegir la próxima jugada dentro de un mercado que se está moviendo, porque ese mercado está declarando ganadores y perdedores. La sostenibilidad pretende, es cierto que debe haber regulación, ¿no? Todos estamos de acuerdo, lo que pasa es que a veces no es muy clara y no nos resulta muy fácil interpretarla, aplicarla, etcétera, nos resulta excesiva, ¿no? Especialmente a las pymes. Ofrecemos asesoramiento personalizado, como ya os hemos contado. Estamos también organizando formaciones desde el Departamento de Formación Estamos diseñándolas a medida, porque es cierto que hay formaciones específicas en algunas materias, pero creemos importante pues, que exista una formación que pueda explicar precisamente pues, qué es todo esto, ¿no? Qué es taxonomía, qué es CSRD, qué es ESG, qué es todo esto que hay, ¿no? Que me afecta a mí, muy enfocado a empresa y a pyme. Esto lo que se va a regular, lo que está regulando es lo que van a tener que contar las empresas sobre la sostenibilidad, los 3 pilares de la sostenibilidad, que es información medioambiental, información social, información de gobernanza y además conectarlo con la información financiera. Y como es información corporativa, por eso a nivel europeo la decisión, y en España en concreto también, es que quien tiene que regular esto sea el regulador de la información contable, el regulador de la información financiera, que en este caso es el ICAC. Muchas empresas relacionadas con estas empresas van a tener que reportar de manera voluntaria, voluntaria entre comillas, porque para obtener financiación, posiblemente las entidades financieras se lo pidan, para obtener seguros, posiblemente las entidades aseguradoras se lo pidan, o por formar parte de lo que se llama la cadena de valor de todas estas empresas que tienen que reportar, que les van a pedir esa información. Y si no disponen de esa información consistente, o se la pueden pedir, pues a lo mejor deciden que sustituyen a un proveedor porque necesitan esa información, porque ellos lo tienen que reportar. Es decir, esto va a ir afectando a todos, por lo cual hay que conocerlo. Que a veces sí que nos encontramos que en Europa pues nos maximizamos, pero estamos en una economía globalizada.